Y de esta forma, el despliegue militar de los Estados Unidos en el Pacífico, porque esto es en el Pacífico Oriental, destruía a 4 narcolanchas. Esta es todo parte de una secuencia de 3 ataques que se produjeron con muy poquita diferencia y que eran confirmados hace un ratito nada más por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Primer ataque contra 2 narcolanchas que se encontraban conjuntamente ambas de organizaciones narcoterroristas. Después, este segundo ataque contra una lancha que no estaba a mucha distancia, también provocando la muerte de algunos terroristas. Y fíjate, esta lancha repleta de droga. Ahí se ve muy claramente esa imagen, la cantidad de droga que tenía esa lancha, o por lo menos la cantidad de paquetes que se ven, que Estados Unidos, esta imagen es impresionante. Fíjate la cantidad de paquetes que se ven allí. Estados Unidos dice que su inteligencia le confirma de forma fehaciente que es droga, obviamente, que es cocaína lo que está siendo traficado por esas rutas. En total, entonces, 4 embarcaciones hundidas, lo que significa que ya tenemos un total de 14 embarcaciones hundidas desde el comienzo de estas operaciones el 2 de septiembre. Y hay que hablar también de 14 terroristas abatidos, 14 terroristas que murieron en estos 3 ataques contra 4 embarcaciones. Un sobreviviente que fue rescatado por la Guardia Costera Mexicana. Todo esto, insisto, costa del Pacífico. Estamos viendo que ya de los últimos 5 ataques, 5 o 6 ataques, ya la gran mayoría ya no en el Caribe, sino en el Pacífico. Esto tiene que ver con lo que viene planteando Trump en sus discursos. Ya no se ven barcos en el Caribe, porque fue allí donde concentró en un primer momento las operaciones el Comando Sur de los Estados Unidos y sus ataques, y porque es además una ruta menos transitada, es una ruta, yo te diría que es una ruta casi que alternativa, una ruta B para el tráfico de cocaína. Lo dijimos siempre, las rutas más importantes son vía Pacífico y son vía Ecuador y Colombia. Bueno, hacia allí entonces se están concentrando los principales ataques. Algunas de esas rutas llegan hasta México y después por México son ingresados los cargamentos por vía terrestre de los Estados Unidos. En otros casos llegan directamente a puertos estadounidenses. De esta forma lo confirmaba Pete Hegseth. Rebasamos rápidamente y repito el dato. Ya son 14 embarcaciones hundidas y estamos hablando ya de 50 narcoterroristas abatidos en estos ataques. Pero esto es lo que confirmaba recién el secretario de Guerra. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques letales contra 4 lanchas operadas por organizaciones terroristas designadas, traficando narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia como embarcaciones que transitaban en rutas conocidas del narcotráfico y estaban llevando narcóticos. 8 narcoterroristas estaban a bordo de las embarcaciones que fueron atacadas en el primer ataque, que es ese que ves allí en imágenes. Justamente esa captura, que están estas 2 lanchas juntas. 8 narcoterroristas en el primer ataque, 4 narcoterroristas estaban a bordo de la segunda embarcación que fue afectada, o la tercera embarcación que fue afectada en el segundo ataque, y 3 narcoterroristas varones estaban a bordo de la embarcación atacada durante el tercer ataque, cuarta embarcación. Entonces, un total de 14 narcoterroristas asesinados durante los 3 ataques, con un sobreviviente. Los ataques todos fueron realizados en aguas internacionales sin que salieran dañadas fuerzas de los Estados Unidos. En cuanto al sobreviviente, el Comando Sur de los Estados Unidos inició inmediatamente una operación de búsqueda y rescate de acuerdo con los protocolos establecidos, y autoridades de la Guardia Costera Mexicana aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad para coordinar el rescate. Este departamento ha destinado más de 2 décadas a defender
otros territorios, otras patrias. Ahora estamos defendiendo nuestro propio territorio y estos narcoterroristas han asesinado más estadounidenses que Al-Qaeda y van a ser tratados de la misma manera. Este es el mensaje entonces del secretario de Guerra después de que se confirmara esta nueva serie de ataques contra objetivos del narcotráfico. Reiteramos, esto es pacífico, parte del mismo despliegue que está haciendo el Comando Sur, pero en el Pacífico, es decir, señales de que no es todo contra Maduro. No se trata solamente de ir contra Nicolás Maduro, que es hoy la principal amenaza por muchos sentidos, entre otras porque está al frente de una operación narcoterrorista, como lo ha demostrado la justicia estadounidense y como lo han confirmado muchos ex colaboradores de Maduro que han tenido que declarar en distintas circunstancias. Esto va más allá de Maduro y es también algo contra toda la estructura del narcotráfico, por lo menos ahora toda la que sale de Sudamérica y la que tiene que ver con la cocaína. Otra historia será la de los carteles mexicanos, que probablemente la veremos en algunos meses. Ahora, esto es lo que tiene que ver con los ataques aéreos. Cuando nosotros vemos todos los ejercicios que se están produciendo en el Caribe, vas a ver algunas imágenes que parecen propias de una película de guerra. Y lo que nos muestran son los Marines y no es la recreación de una operación, como por ejemplo fue, no sé, la operación para eliminar a Bin Laden o las operaciones que se han hecho para rescatar a rehenes en circunstancias extremas. No, es cómo se están entrenando los Marines estadounidenses, tanto para operaciones en jungla, para operaciones en selva tropical, como las que estás viendo aquí, operaciones nocturnas, en entornos críticos, en entornos muy difíciles, en entornos que son hostiles porque están repletos de enemigos, donde deben ingresar, actuar en muy pocos minutos, pasar desapercibidos, cumplir un objetivo muy puntual y después retirarse. Y acá otra tanda de ejercicios realizados aquí en un entorno urbano. Acá lo que se está recreando es un entorno urbano donde también evidentemente se están preparando para actuar los Marines de los Estados Unidos. Bueno, obviamente es muy difícil no empezar a hacer especulaciones. ¿Qué se están preparando para algún ataque en las costas de Venezuela? Y por eso todo el desarrollo de las operaciones y los simulacros en un entorno más selvático. Y se están preparando también, por ejemplo, para alguna operación en Caracas. ¿Podría ser esto posible? Por lo pronto se están entrenando, y no solo se están entrenando, están contándole al mundo y están contándole a Maduro que se están entrenando. Estas imágenes son muchas de Puerto Rico, pero ya lo tenés a los Marines en Trinidad y Tobago. Te contamos que ya llegó allí un destructor, el USS Gravely, que está a 11 kilómetros nada más de las costas de Venezuela. Y en paralelo a esto, continúa la expedición de los bombarderos estadounidenses. Acá tenés otra vez bombarderos de la Fuerza Aérea. Fíjate qué cerquita de justamente la costa de Caracas y prácticamente sobrevolando la isla Margarita. Ahí lo que ves como por la mar, eso es Isla Margarita, en otro momento una de las mayores atracciones turísticas que tenía Venezuela en las aguas del Mar Caribe, hoy convertido esto en prácticamente tierra de nadie, salvo para algunos turistas rusos e iraníes que son los que veranean justamente en las maravillosas playas de Isla Margarita. Es un avión entonces de la Fuerza Aérea, es un Rockwell B-1B Lancer, ahí lo puedes ver abajo del graph que lo está mostrando, un Rockwell 1B Lancer que salió justamente de Grand Forks, esto es Puerto Rico, y que termina muy cerquita de Isla Margarita. Una muestra más de estas provocaciones que van cada vez más cerquita de Venezuela, cada vez más cerquita de lo que es el espacio aéreo de Venezuela. ¿Esto es más de lo mismo? ¿O lo que estamos viendo es que la dimensión de
las operaciones que ya incluyen, como sabemos, al primer portaaviones, el más importante de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, que está ingresando al territorio, o por lo menos a las aguas del Caribe, cerquita del espacio territorial venezolano. ¿Es todo parte de un show o realmente estamos cada vez más cerca de algún ataque? Bueno, vale la pena escucharlo a James Story, que es el ex embajador de los Estados Unidos ante Venezuela en la primera presidencia de Donald Trump. Story, ya como estaba rota la relación con Maduro en ese primer gobierno de Trump, dirigía la diplomacia estadounidense pensando en Venezuela desde territorio colombiano. Bueno, para él es cuestión de tiempo la salida de Maduro. Escuchémoslo. 80% de que va a pasar ¿qué? ¿De que Estados Unidos va a sacar al presidente Maduro? Va a pasar o que lo van a tumbar internamente. O 80% de que vamos a hacer algo con el objetivo de que Maduro sale de poder. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Esto tiene alguna ventana de tiempo? Yo creo que sí. Solo porque lo que tenemos como herramientas, los buques destroyeros, los aviones, los hombres y todo en la región, tiene que ser utilizado o tiene que regresar a sus bases. Entonces yo diría dentro de 30 días. 30 días. 30 días, es toda una declaración. Hasta aquí ningún funcionario o exfuncionario de alto nivel estadounidense se había animado a ponerle un marco temporal a esto. 30 días es lo que dice Story, porque dice, bueno, no se puede tener indefinidamente todo este despliegue, y efectivamente hay señales de que es así, de que no podría por tanto tiempo Estados Unidos mantener este despliegue. Hay otros que dicen, ojo, que por ahí esto llegó para quedarse. Y acá estamos hablando de una operación de largo aliento que va contra el régimen de Nicolás Maduro, sin duda, que tiene como objetivo que Maduro no esté más controlando Venezuela y utilizando el territorio venezolano para, teniendo de rehenes a los venezolanos, amenazar al resto de la región, pero que además hay una búsqueda de efectivamente combatir al narcotráfico que excede a Venezuela, como sabemos muy bien, y además defender los intereses estadounidenses de otras amenazas ligadas a otros rivales geopolíticos, como por ejemplo puede ser la presencia china en el Caribe y en América, en lugares estratégicos como el Canal de Panamá. Es más difícil imaginar una presencia cómoda de algún tipo de operación china ante semejante despliegue. Bueno, los que creen eso dicen, ojo, esto llegó para quedarse durante bastante más tiempo. En este contexto, ayer habló Nicolás Maduro en su programa Contacto con Maduro, y en una especie de autoentrevista que se hizo, o que se hizo hacer, habló de mercenarios que habrían sido detenidos tratando de hacer un autoataque. ¿Cómo sería? Mercenarios estadounidenses o relacionados con Estados Unidos que iban a hacer un ataque contra objetivos estadounidenses, sería para de esa forma generar una excusa para que Estados Unidos pueda atacar a Venezuela. Palabras más, palabras menos, el nuevo relato de Nicolás Maduro. Escuchémoslo. Y entre el sábado en la noche y ayer domingo en la madrugada se hicieron un conjunto de capturas de lo que pudiera ser un grupo de mercenarios preparado y financiado por la CIA. Y todo ello nos llevó a descubrir el plan de un autoataque que se iba a hacer la CIA a sus naves militares que tienen posicionadas al frente de Venezuela en Trinidad y Tobago. Si viéramos el mapa, pudieras ver el mapa, cómo Trinidad y Tobago está incrustado en el territorio marítimo de Venezuela. Hay una parte que en 14 kilómetros tú ves, casi que puedes hablar y saludar a nuestros hermanos de Trinidad y Tobago al frente. Sí. Trinidad y Tobago fue parte de la Capitanía General de Venezuela desde 1777 y luego fue invadido por el Imperio Británico, y en 1805, 5 años antes del proceso del 19 de abril, el Imperio Español se la vendió al Imperio Británico. Toda la vida, inclusive los nombres de las montañas, de los parajes, de los barrios allá, son nombres en español, porque bueno, fue territorio de Venezuela. Ahora, nosotros le informamos al gobierno de Trinidad y Tobago ayer. El gobierno de Trinidad y Tobago tomó nota públicamente.
¿Sabes que esto es verdad? Bueno, importante esto que plantea el dictador venezolano, porque prácticamente que está hablando de ambiciones sobre Trinidad y Tobago, negando casi que la independencia de Trinidad y Tobago y diciendo esto era territorio venezolano. Bueno, la realidad es que hasta el siglo XIX eran bastante habituales. Estamos hablando de imperios que se repartían territorios. Era un poco la ley de la época. Nunca fue territorio venezolano per se, porque de hecho Venezuela no era un país independiente aún cuando eso sucedía. Lo cierto es que además, de hecho, no hay una reclamación histórica de Venezuela sobre Trinidad y Tobago. Bueno, lo que sí está claro al mismo tiempo es que para Estados Unidos Trinidad y Tobago se convirtió en un aliado absolutamente clave. Y esto explica que más allá de esta nueva denuncia de un supuesto ataque de falsa bandera, que va de la mano de otra denuncia que habían hecho, ¿se acuerdan? Hace unos días, que habían planteado que iba a haber un ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que supuestamente sería un ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que es la que hoy lleva la representación estadounidense sobre Venezuela, y que iban a tratar de ese ataque, supuestamente lo iban a hacer también para provocar una reacción de Estados Unidos. Bueno, va cambiando el lugar, directamente acá diciendo que estos mercenarios iban a atacar las embarcaciones de los Estados Unidos haciéndose pasar por venezolanos. Ahora, claramente, insisto, Trinidad y Tobago se ha convertido en un actor central y por este apoyo que le está dando a Estados Unidos es que ahora Maduro directamente amenaza con sanciones económicas contra los triniteños. Escuchemos. Sí, eso es una propuesta que me ha hecho la directiva de PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos, que es denunciar el acuerdo energético que firmamos con mucha ilusión hace años para el desarrollo de los bloques de gas compartido que Venezuela tiene. Trinidad y Tobago agotó toda la reserva de gas, se quedó sin gas y nosotros, en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad, hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. Y estoy elevando la consulta constitucional al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional para recibir las recomendaciones como jefe de Estado y tomar una medida estructural muy pronto en esta materia. Así que se aprueba la medida cautelar, suspendido todo, y se estudia la medida estructural que iría a mayor profundidad en esta materia. ¿Qué cosa esta tendencia de los dictadores de querer tratar a todo el mundo de tonto, diciendo no, porque voy a elevar una consulta ante el Consejo de Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia, ante la Asamblea Nacional para ver qué pasos vamos a tomar, como si no fueran todas instancias que van a convalidar las decisiones que se tomen en rigor desde Miraflores, ¿no? Es llamativo realmente. En ese sentido Chávez era bastante más honesto cuando decía expropiese, punto, ¿no? Que vamos a hacer una ley ni vamos a pedirle permiso a nadie. Es decisión del César y así se mueve Nicolás Maduro. Lo cierto es que Kamla Persad-Bissessar, que es la primera ministra de Trinidad y Tobago, le respondió a Nicolás Maduro. Escuchémosla. Tobago has not received any official conversation or policy decisions. There's been nothing official to the government of Trinidad and Tobago. But let me say, this may be of concern to some, but it is definitely not of great concern to Trinidad and Tobago, because why? Our future does not depend on Venezuela and never was or has, because we have plans and projects to grow our economy, both within the energy and the non-energy sector. So the last government mistakenly placed all the eggs in that one dragon basket. We have not done so, and therefore we are not susceptible to any blackmail from
Venezuela for political support. We continue to maintain very peaceful relations with the people of Venezuela, and we have not had any energy discussions with the government since we came into office with the Venezuelan government. We have not had any energy discussions with them. La crítica que hacía Billezar también al gobierno anterior, trinitario, que había efectivamente avanzado en un acuerdo de cooperación energética, básicamente para que el régimen venezolano le diera gas y petróleo. Recordemos que acá CARICOM, que es la organización comercial que reúne a los países del Caribe, es una organización que históricamente ha estado muy sujetada por el régimen venezolano. Y si nosotros vemos históricamente, por ejemplo, en la OEA, cómo votan los países caribeños, en casi todos los casos votan a favor del régimen venezolano. Acá hubo una iniciativa que fue en su momento Petrocaribe, por la cual Chávez utilizó el petróleo venezolano para comprar apoyo político, no para Venezuela, para el régimen. O sea, el petróleo de los venezolanos utilizado para comprar apoyo político para el régimen. Lo mismo que hizo también en toda América Latina, que ha aparecido incluso hasta con exministros que fueron hasta recién este domingo candidatos en elecciones muy importantes de la región. Bueno, esto hace a lo que fue en su momento toda una estrategia de parte del régimen de Nicolás Maduro que le dio, y antes por Chávez, que le dio mucha eficacia. Es un dato importante cómo empiezan a aparecer gobiernos caribeños, como el de Trinidad y Tobago o como el de Curazao, que hoy dicen no estamos más con Maduro, nos alineamos aquí con los Estados Unidos. Esto que se suma a movimientos que también se están produciendo en Sudamérica. El más importante, sin dudas, el de Bolivia. Bolivia, que desde hace 20 años era un aliado incondicional de la dictadura venezolana, que en cada una de las nuevas tropelías que realizaba Maduro estaba allí para apoyarla, para denunciar como violaciones a la soberanía venezolana cualquier crítica o ataque externo al régimen de Nicolás Maduro. Digo, esto es lo que fue Bolivia con Evo Morales y con Luis Arce. Hoy se corrió por completo de ese lugar y Rodrigo Paz, presidente electo, ha dado un vuelco absoluto, invitando a María Corina Machado a su asunción, rechazando invitaciones para los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba por no considerar los gobiernos democráticos y preparando un plan de acercamiento y de recomposición con los Estados Unidos y con el mundo occidental. Por eso, el enojo, entendible, ¿no?, de Maduro para con Rodrigo Paz. El ALBA tomó una medida preventiva de salud política y diplomática ante la agresión descarada e injustificada de este señor Paz contra 3 países dignos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada gringa, porque él cree que arrastrándose a la embajada gringa va a tener el apoyo del pueblo. Y ese pueblo boliviano es un pueblo bravío, histórico, que ha conocido la luz, la libertad y el poder, y se va a elevar por encima de cualquier circunstancia que pueda venir. Así que Rodrigo Paz es un tipo antibolivariano, antisucrista, procolonialista, proimperialista, y empezó muy mal. Empezó muy mal o empezó muy bien, ¿no? Depende de qué perspectiva, pero sin duda que para Nicolás Maduro, Rodrigo Paz se vuelve un problema y es una preocupación que el efecto Rodrigo Paz se expanda por la región, que el efecto Javier Milei se expanda también por la región. Por eso también hay una sensación de inquietud por el resultado que tuvo el gobierno argentino en las elecciones de este domingo. El temor es un aislamiento real. Hoy Maduro no está aislado. ¿Debería estarlo? Sí, no lo está. Tiene a toda la izquierda de la región, salvo Gabriel Boric en Chile, a todo el resto de la izquierda de la región apoyándolo. Lula viene de reunirse con Trump y de plantearse como mediador para evitar que Estados Unidos avance sobre Venezuela. La perspectiva de que eso cambie es un enorme dolor de cabeza para Nicolás Maduro.